Ok, entonces, ahora las reglas que vamos a ver van a ser sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, la primera que vamos a ver es la derivada con respecto de x de la función seno de x va a ser igual al coseno de x. Y la derivada con respecto de x del coseno de x va a ser igual a menos el seno de x. Estas van a ser nuestras dos reglas principales para las funciones trigonométricas y a partir de esta vamos a deducir todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces estas hay que grabárnoslas muy bien, así como las que vimos, las 6 que vimos la clase pasada. La derivada del seno con respecto de x es el coseno de x y la derivada del coseno de x con respecto de x va a ser menos el seno de x. ¿Ok? Sí, maestro. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos. El primero sería derivar la función y igual a x al cuadrado menos el seno de x. Entonces calculo y'. Y' es x al cuadrado, que ya lo sabemos derivar. Simplemente es 2x menos la derivada del seno, que sería el coseno de x. Y listo. Este es nuestro ejercicio 1. El 2 sería ahora derivar y igual a x al cuadrado por el seno de x. Si se fijan, en este caso tengo dos funciones. Tengo la función x al cuadrado multiplicando la función seno de x. Entonces usamos la regla de la multiplicación, que si no me equivoco fue la regla 5 que vimos. Entonces, y' va a ser la derivada del primero, que es 2x, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno de x. ¿Ok? Y esta sería mi respuesta. Sencillo, ¿no? Sí, profe. ¿Nos va a dar las derivadas de cada función trigonométrica? Nada más necesitamos esas dos. A partir de esas dos vamos a deducir las demás. Ahorita las vamos a ir haciendo Ah, ok. con las reglas Gracias. que ya vimos. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Un tercero sería ahora calcular la derivada de y igual al seno de x sobre x. Entonces, la derivada, si se fijan, es una división de funciones. Pues ya sabemos cómo calcular su derivada. Es la derivada del de arriba. La derivada del seno es el coseno de x por el de abajo. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de x, pues simplemente es 1. Entre el de abajo al cuadrado. Nada más acomodando, y' sería igual a x coseno de x menos el seno de x entre x al cuadrado. Ya sería nuestra respuesta. ¿Dudas, preguntas sobre este caso? No. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente, por ejemplo? Sí, maestro. ¿Listo? Sí. Listo. Muy bien, hagamos el siguiente, que sería el 4. Que sería derivar la función y igual a 5x más el coseno de x. Entonces, y' sería igual a 5. La derivada del coseno, como vimos, fue menos el seno de x. Y listo. Muy sencillo. 5 sería y igual al seno de x por el coseno de x.
En este de nuevo tenemos la multiplicación de dos funciones, el seno por el coseno. Entonces, para derivarlo, necesitamos hacer la regla de multiplicación. La derivada del primero, la derivada del seno es el coseno de x por el segundo, que es el coseno de x, más el primero, que es el seno de x, por la derivada del segundo, que es menos el seno de x. Haciendo simplificaciones, coseno por coseno me da coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y esto por una entidad trigonométrica sabemos que es el coseno de 2x. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? El resultado final es coseno 2 de x. Sí, Bueno, 2. es el ángulo doble de x. Recuerden, es una de las entidades que vimos Ok, en gracias. el primer departamental. Vamos a ver el siguiente. Sí, maestro. Sí, Ok, vamos con el 6. Ahora nos dan la función y igual a coseno de x entre 1 menos el seno de x. Entonces tenemos la división de dos funciones. Entonces y' sería la derivada del de arriba, que es la derivada del coseno es el menos el seno de x por el de abajo, 1 menos el seno de x, menos el de arriba, coseno de x, por la derivada del de abajo. La derivada es 1, la derivada de 1 es 0, y el menos sale, la derivada del seno es el coseno de x, entre el de abajo al cuadrado. Hacemos un poco de álgebra. Entonces multiplicamos, me queda menos el seno de x más el seno cuadrado de x. Y menos por menos me da más coseno cuadrado de x. Entre 1 menos el seno de x elevado al cuadrado. Si se fijan, estas dos cantidades por una entidad trigonométrica valen 1. Sabemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo siempre es igual a 1. Entonces esto es igual a 1 menos el seno de x entre 1 menos el seno de x elevado al cuadrado. Y puedo simplificar todo este término con esto para finalmente llegar a que y' es igual a 1 entre 1 menos el seno de x. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Dudas, preguntas respecto a este ejercicio? No, profe. Profe, ¿por qué elimina el cuadrado? Porque si te fijas, aquí tengo 1 entre seno de x y aquí también tengo 1 entre seno de x. Simplifico 1 menos seno de x y se va a un cuadrado y nada más me va a quedar un 1. ¿Sí? Ah, ok. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Entonces, se fijan, hicimos la división de dos funciones trigonométricas. Entonces, con eso ya podemos calcular la siguiente
que sería y igual a la tangente de x, que sería otra función trigonométrica. Pero sabemos que la tangente es igual al seno de x entre el coseno de x. Entonces ya puedo derivarla. Y' es igual, la derivada del de arriba, del seno es el coseno de x por el de abajo, coseno de x, menos el de arriba, seno de x, por la derivada del de abajo, que es menos el seno de x, todo dividido entre el coseno de x elevado al cuadrado. Esto es y' igual a coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. La parte de arriba usamos la misma identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y esto es igual a la secante cuadrada de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Si se fijan, nada más necesitábamos las derivadas del seno y la del coseno para calcular la de la tangente. Ahora sí, la derivada de la tangente es secante cuadrada. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, vamos con la siguiente entidad, que sería la secante. Vamos a hacer la derivada de la secante. Muy bien, entonces ahora y es igual a la secante de x. Pero yo sé que esto es igual a 1 sobre el coseno de x. Entonces y' va a ser igual a la derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es menos el seno de x, entre el de abajo al cuadrado. Entonces esto ya está muy sencillo. Y' va a ser igual, el primer término pues es 0. Y el siguiente me va a quedar que es seno de x entre el coseno cuadrado de x. Y esto lo puedo separar en dos partes, como 1 entre el coseno de x por el seno de x entre el coseno de x. Se fijan, la primera parte es la secante de x y la siguiente es la tangente de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. ¿Dudas, preguntas? ¿Con qué se eliminó el coseno de x de la primera y'? ¿De aquí? Sí, Sí, recuerda que es la derivada del de arriba. La derivada de 1 es 0. Por la derivada del de abajo, por el de abajo, perdón. Entonces 0 por coseno de x, pues es 0, ¿no? ok. Profe, perdón, ¿por qué pues separó el seno de x sobre coseno cuadrado de x? De aquí a aquí. Sí. Para poder ponerlo en forma de las funciones trigonométricas. Si te fijas, si pongo 1 sobre coseno y seno de x sobre coseno de x, 1 sobre coseno de x, yo sé que es la secante de x, y seno sobre coseno, pues es la tangente. Entonces simplemente es para expresarlos como secante y tangente. Ok, gracias.
Entonces, la derivada con respecto de x de la secante, pues es la secante de x por la tangente de x. Muy bien, vamos con la siguiente identidad. Vamos a hacer la cosecante. Vamos. Ahora mi función y es igual a la cosecante de x. Que esto es igual a 1 entre el seno de x. Y vamos a seguir el mismo procedimiento de la secante. Y' va a ser igual a la derivada de 1, que es 0, por el de abajo, seno de x, menos 1 por la derivada del de abajo, que es el coseno de x. Todo entre el de abajo al cuadrado, seno cuadrado de x. Entonces, esto es igual a menos el coseno de x entre el seno cuadrado de x. Y vamos a aplicar el mismo paso. Voy a dividir 1 entre el seno de x, mi signo menos, por coseno de x entre el seno de x. Muy bien, el primer término es la cosecante de x y el segundo término es la cotangente de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la cosecante de x es igual a menos la cosecante de x por la cotangente de x. ¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien. Vamos con nuestra última, que sería la cotangente. Ahora y es igual a la cotangente de x, que yo sé que esto es igual al coseno de x entre el seno de x. Entonces y' va a ser igual, la derivada del de arriba, la derivada del coseno es menos el seno de x por el de abajo, que es seno de x, menos el de arriba, que es coseno de x, por la derivada del seno, que eso es coseno de x, entre el de abajo al cuadrado, que sería seno cuadrado de x. Y' es igual, voy a factorizar un signo menos de arriba, a menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x. Y esto es igual a menos, recuerden esa identidad, arriba es 1, entre el seno cuadrado de x. Y esto simplemente es menos la cosecante cuadrada de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la cotangente de x va a ser igual a menos la cosecante cuadrada de x. Se fijan, es muy parecida a la derivada de la tangente. Entonces no importa si está elevado el seno al cuadrado, siempre se puede cumplir la función trigonométrica. Sí, lo puedes expresar de esta manera. Voy a cambiar poquito para que quede claro eso. Tú tienes que es 1 sobre seno al cuadrado de x. Pues esto es lo mismo que 1 entre el seno de x elevado al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y lo de adentro es la cosecante de x elevado al cuadrado. Y esto simplemente es la cosecante cuadrada de x. ¿Ya queda más claro? Sí, ya, ok. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Entonces, hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer ahora que
y es igual a, determine y prima si y es igual a la secante de x. ¿Ok? Entonces, y' ya la conocemos. La derivada de la secante vimos que es secante de x por tangente de x. Ahora hay que calcular su segunda derivada. Es una multiplicación de funciones. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de la secante, que es secante de x por tangente de x, por el de la derecha, que es tangente de x, más el primero, que es secante de x, por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente quedamos que es secante cuadrada de x. Y' va a ser igual a secante de x por tangente cuadrada de x más la secante cúbica de x. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Como ya vimos cuál es la derivada de la secante, de la tangente, de la cosecante y de la cotangente, pues ya las podemos aplicar directamente para ejercicios que tenemos así. ¿Queda claro? Igual, si no se acuerdan cuál es la derivada de la secante, pues ya vimos cómo sacarla rápidamente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver una siguiente regla que es muy, muy importante. De hecho, nos va a ayudar con muchísimas derivadas, que es la regla de la cadena. Esta nos dice, si f de u es derivable en el punto u igual a g de x, y g de x es derivable en x, entonces f o g prima de x, si se fijan es la composición de las funciones, va a ser igual a f prima de g de x por g prima de x. Esa sería la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice, si tienes funciones que son composición de funciones, ¿cómo se derivan? Pues simplemente, si es la composición f o g, eso va a ser igual a la derivada de f evaluada en g' por la derivada de g'. ¿Sí? Otra notación, también como cual se conoce, es si yo tengo, si y es igual a una función que depende de u, y u es igual a una función g de x, entonces la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Esa es la regla de la cadena y son las dos distintas notaciones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante porque toda la composición de funciones podemos derivarlas a partir de esta regla. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos para que nos quede bien claro.
¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, maestro. Ok. Ok, antes de que se nos corte la videollamada, voy a finalizar para dedicarnos a ejercicios de la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces se vuelven a conectar por el mismo link para seguir con los ejemplos.